Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es María Lorena Domínguez, soy directora de Personas Jurídicas del Gobierno de la provincia y les doy la bienvenida al segundo encuentro del ciclo de capacitaciones del programa de fortalecimiento institucional destinado a las ONG de nuestra provincia. En este segundo encuentro vamos a tratar la temática de comisión directiva y comisión revisora de cuentas. En el primer encuentro estuvimos abordando parte de la estructura interna de las asociaciones civiles, vimos y nos adentramos en la temática de la asamblea de asociados como órgano deliberativo y de gobierno de las entidades. Hoy vamos a avanzar a ver la comisión directiva y la comisión revisora de cuentas. Ustedes saben que la comisión directiva es el órgano ejecutivo de las entidades civiles, es quien ejerce la administración, quien gestiona la entidad durante su vida institucional, siempre dentro de los límites fijados por la ley y el estatuto de la entidad y en concordancia con las decisiones que toman el órgano máximo de la entidad, que como sabemos es la Asamblea de Asociados. En este momento vamos a ver algunos caracteres legales que por ahí es importante tenerlos en cuenta, o por lo menos para que sepamos algo de los caracteres jurídicos de esta entidad. En principio tiene origen legal porque el Código Civil determina que debe existir este órgano de administración de una persona jurídica. Está bien, la persona jurídica por sí misma no puede administrarse, sino que lo hace a través de este órgano de administración y gestión que es la comisión directiva. Es necesario justamente por eso, porque los asociados no podrían todos administrar en su conjunto la entidad, es por eso que necesitamos delegar las funciones de administración en un órgano de administración. Es permanente porque dura durante toda la vida institucional de la entidad, desde que se funda con la Asamblea Constitutiva hasta su disolución. Puede haber momentos en que esta comisión directiva no esté, que estemos en un momento de acefalía, pero son mínimos. Si no, es siempre permanente. Tiene competencias y funciones que las da la ley, al igual que su origen. La ley determina cuáles son las competencias y funciones de la comisión directiva, que obviamente están también en su estatuto, que está en concordancia con esta ley. Y aquí dice estándar de conducta a sus integrantes. ¿Esto qué significa? Que sus integrantes son responsables por su accionar dentro de la comisión directiva. Tienen una responsabilidad legal por el mandato que le ha sido conferido por la Asamblea de Asociados. La comisión directiva siempre tiene como competencia la que le asigna el estatuto. El estatuto asigna las competencias y las funciones básicas de la comisión directiva. Si bien están reguladas por la ley, estas competencias más restrictivas están en el estatuto de las entidades. Sus funciones principales es llevar a cabo todas las actividades que hagan al cumplimiento del objeto social de la entidad. Sabemos que la entidad tiene un objeto social de bien común, de bienestar general, y que puede realizar todas las actividades tendientes, lucrativas o no, tendientes al cumplimiento de este objeto. ¿Y quién las lleva a cabo? La comisión directiva. Debe cumplir y hacer cumplir el estatuto y los reglamentos de la entidad. Su función es el cumplimiento, o sea, ejercer su función dentro de este marco legal. Tiene la función de aceptar o rechazar a los nuevos asociados en un procedimiento de admisión o de exclusión de asociados. Organiza y lleva los libros sociales de la entidad. Ya vamos a ver dentro de la comisión directiva cuáles son los miembros específicos que son responsables del llevado de cada libro, pero en realidad toda la comisión directiva es la responsable de organizar y llevar los libros sociales. Como vimos en la clase número 1, rinde cuentas la comisión directiva de su accionar una vez al año en la asamblea anual ordinaria. ¿Y cómo rinde cuentas a los asociados? Lo hace a través de la memoria, el balance, los estados de resultados y demás. Por eso tiene como función también la confección de estos estados contables.
¿Cómo está compuesta la comisión directiva? Está compuesta por asociados elegidos por la Asamblea. Los asociados activos tienen el derecho de participar en las comisiones directivas. La ley que dice que no se puede en el estatuto establecer cláusulas abusivas en cuanto a esto, ¿sí? A restringir el ingreso de los asociados o la posibilidad a que estén en la comisión directiva. Sin embargo, hay estatutos que dicen que, por ejemplo, necesitamos 1 año como socio activo, 2 años o 3. Está bien, lo fija el estatuto, pero esto no debe ser restrictivo o limitativo para que los asociados puedan participar de la administración. Y esto es muy importante. La comisión directiva naturalmente es un órgano colegiado. ¿Qué significa? Que todos los miembros del órgano tienen igual responsabilidad y poder a la hora de tomar decisiones. No quiere decir que porque sea presidente tengo más poder decisorio dentro de la comisión directiva. Si son 5 miembros, los 5 miembros tienen un voto y tienen el mismo poder y la misma responsabilidad en cuanto a sus decisiones. Cuando se reúne la comisión directiva, para que esta reunión sea válida necesitamos tener quórum. Quórum es la cantidad mínima de miembros titulares de la comisión directiva que deben estar presentes para que las reuniones sean válidas. Este quórum está dado por más de la mitad de los miembros titulares. Recordemos que en la comisión directiva funciona como un partido de fútbol, ¿sí? Los suplentes están afuera de la cancha hasta tanto llamen a reemplazar a un titular. Mientras tanto, no forman parte de la comisión directiva. Entonces, el quórum y las mayorías está dado siempre por los miembros titulares. No quiere decir que los suplentes no puedan estar en las reuniones de comisión directiva, pero no tienen posibilidad de votar en las mismas. Cuando nos reunimos, ¿cómo se toman las decisiones? Se toma por más de la mitad de los miembros titulares presentes. Siempre decimos que hay que partir del disenso para lograr el consenso dentro de las comisiones directivas. Se discuten los temas, pero bueno, si se agota, en un momento tratamos de ponernos de acuerdo, pero si se agota el tema, si no hay posibilidades de tener una decisión unánime, el presidente debe llamar a votar las decisiones. Y las decisiones se toman por mayoría de los miembros titulares presentes. Y hay que tener en cuenta que siempre en caso de empate, el presidente desempata. El presidente tiene doble voto en las reuniones de comisión directiva. Cuando se da una renuncia o la ausencia de un miembro por alguna cuestión, por muerte, por renuncia, por ausencia, lo que sea, se debe reemplazar a ese miembro de acuerdo a lo determinado en el estatuto social. Hay ciertos estatutos que determinan que, por ejemplo, los vocales titulares suben a reemplazar o ocupan el cargo de los titulares que han renunciado, o hay estatutos que hablan de los vocales suplentes. Siempre para realizar un reemplazo hay que leer el estatuto y ver quiénes son los que suben a ocupar o a reemplazar a los miembros titulares. Siempre nosotros por ahí escuchamos en personas jurídicas que dicen, no, se venció la comisión, estamos acéfalos. No, eso no significa la cefalía. La cefalía, eso significa que una comisión está con mandato vencido, ¿sí? Pero los miembros siguen vigentes o siguen en funciones hasta tanto se realice una asamblea que los reemplace. ¿Pero qué hablamos entonces cuando hablamos de acefalía? La acefalía se da cuando no se logra reunir el quórum para que sesione o para que se reúna la comisión directiva. Es decir, cuando tenemos menos de la mitad de miembros titulares en una comisión directiva. O sea, se dieron renuncias, se dieron ausencias, lo que fuere, se llamó a los suplentes a cubrir a los titulares y sin embargo no alcanzan para el quórum, para más de la mitad de los miembros titulares. Entonces, en ese caso, se da la acefalía, que ya vimos en la primera clase que en estos casos de acefalía se debe convocar urgentemente a asamblea extraordinaria para cubrir esos cargos.
Como decíamos recién, los reemplazos se pueden dar por la renuncia de sus miembros. Cuando se da la renuncia, no sirve que yo renuncie por teléfono o que mande un mensajito de WhatsApp a la comisión directiva. La renuncia se debe presentar por escrito a la comisión directiva y debe ser tratada en reunión de comisión directiva y constar en el acta. Entonces, se da una renuncia, se llama a reunión de comisión directiva, se trata la renuncia, se acepta la renuncia o no. Hay casos en que la renuncia puede no aceptarse cuando ponga en riesgo, por ejemplo, de caer a la entidad en una cefalía, o cuando renuncie el revisor de cuentas suplente cuando ya estaba cubriendo al titular y la entidad no puede funcionar sin la existencia del revisor de cuentas. Entonces, se puede aceptar o no la renuncia, debe ser siempre este tratamiento debe constar en un acta de comisión directiva. La ley determina que hay cargos imprescindibles que deben estar en todas las comisiones directivas o, digamos, lo mejor, en todos los estatutos deben estar estos cargos imprescindibles de la entidad, que son el presidente, el secretario y el tesorero. Dice el Código Civil que el resto serán vocales, titulares o suplentes. Hay ciertas entidades que tienen otra estructura, como el protesorero o el prosecretario. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos que exista un número mínimo de miembros para poder funcionar. Cuando son las comisiones directivas tan extensas, después cuesta reunirse el quórum y lograr el quórum y también las mayorías para el funcionamiento diario de las entidades. El presidente es quien ejerce la representación legal de la entidad, es el representante natural de la entidad. Preside por tal las asambleas de asociados y las reuniones de comisiones directivas, firma toda la documentación o la papelería institucional junto con el secretario algunas cosas, otras con el tesorero, por esta misma representación. Y ejerce su derecho a voto igual que el resto de los miembros de la comisión directiva, pero como les decía recién, tiene doble voto solo en caso de empate. Aquí hemos puesto una advertencia en cuanto a que el presidente no es el dueño de la asociación y ni es el único responsable por los actos de la entidad. Siempre recae en el presidente, o el presidente siempre tiene características de liderazgo dentro de las comisiones directivas o dentro de las entidades en sí, ¿sí? Por ahí el presidente es el quien se pone la entidad al hombro, pero eso no significa que el presidente decida qué es lo que se debe realizar o cómo se debe realizar en la entidad, y tampoco es el único responsable por las decisiones. Como les dije recién, la comisión directiva es un órgano colegiado, por ende, el voto del presidente vale exactamente lo mismo que el voto del segundo vocal titular, por ejemplo. Y la responsabilidad, entonces, es siempre la misma. Por ahí se nos dan muchos casos en que dicen, no, ¿usted quién es? El tesorero. No, pero vengo porque el presidente no convoca asamblea. No, el que no convoca asamblea es la comisión directiva. El presidente es uno más de los miembros responsables de hacerlo. El secretario es coordina la entidad y trabaja en conjunto, coordinadamente con el presidente, refrenda con su firma la del presidente, y es el responsable de llevar los libros de actas de asamblea y de comisión directiva. A su vez, una vez que se resuelven las distintas convocatorias a asambleas o a reuniones de comisión directiva, el secretario es quien ejerce o quien realiza estas acciones para llegar a las asambleas o a las reuniones de comisión directiva, lleva a cabo las convocatorias, manda las publicaciones al boletín oficial, presenta la documentación en personas jurídicas y demás. Tiene como función, una de las funciones principales, el secretario, la de redactar y leer las actas. Aquí pongo otro signo de atención en que el secretario no debe labrar las actas en el momento, ni las de asamblea ni las de comisión directiva. Sí tiene la obligación de tomar nota
de lo que pasa. ¿Está bien? Entonces decir, bueno, nos reunimos la comisión directiva con el quórum suficiente, decidimos la compra de un router para la entidad, pero bueno, el secretario no estaba de acuerdo, por lo tanto se tomó la decisión, 2 votos contra 1. Eso es lo que debe tomar nota y después hacer constar en el acta, el tratamiento del punto y la resolución del punto, pero no quiere decir que lo haga en el momento. Recuerdan que en la primera clase vimos también el tema de las actas de asamblea que las firman posteriormente y le elabora el secretario con tranquilidad para evitar errores. Ahora vamos a ver el tesorero. El tesorero lleva la contabilidad y la administración de los fondos, de los dineros de la entidad. Recauda, como una de sus funciones principales, recauda las cuotas sociales. Siempre recomendamos que, aunque sea mínima, se fije una cuota social para poder elaborar a partir del pago de esas cuotas después el listado de socios en condiciones de participar o el denominado padrón electoral. El tesorero es quien debe recaudar mensualmente las cuotas sociales. Prepara los estados contables, el inventario de bienes, es el custodio de toda la documentación, las facturas, los recibos, los remitos y demás, para después dárselos al contador anualmente para la elaboración de los balances. Y es el responsable de llevar el libro de registro de asociados actualizado. Entonces dijimos que el secretario era el responsable de llevar el libro de actas de asamblea y de comisión directiva. El tesorero es el responsable de llevar el libro de registro de asociados actualizado y es el custodio también de los libros diario y de inventario y balance, que esos se los da anualmente al contador para que sean llenados. Otra advertencia en relación al tesorero. El tesorero es el custodio de los bienes, ¿sí? Pero no es el que resuelve o el que decide en qué se invierte o en qué se usan los dineros de la entidad, ¿sí? Volvemos a lo mismo, que la comisión directiva es un órgano colegiado, por eso las decisiones las toma la comisión directiva por mayoría en sus reuniones. Bueno, hasta aquí como repaso vimos la Asamblea de Asociados como órgano deliberativo y de gobierno, la Comisión Directiva como órgano de administración y gestión u órgano ejecutivo de la entidad, y ahora vamos a adentrarnos en la Comisión Revisora de Cuentas como órgano de fiscalización. El revisor de cuentas, como recién mencionaba, es el órgano de fiscalización interna de las entidades. Está designado por la Asamblea de Asociados, al igual que la Comisión Directiva, y es el nexo entre la Comisión Directiva y los asociados. Tiene 2 funciones principales entonces. Primero, fiscalizar a la comisión directiva. Fiscaliza el accionar de la comisión directiva. Y segundo, es el nexo entre los asociados y esa comisión directiva. El asociado no puede ir directamente o no debe ir directamente a la comisión directiva, por ejemplo, a pedir cuánto se recaudó de la venta de empanadas del fin de semana, porque yo pienso que en realidad lo que se recaudó no se invirtió. No es el camino que se debe seguir. Primero debemos recurrir al revisor de cuentas y luego, si el revisor de cuentas no puede dar las respuestas, el revisor de cuentas debe acudir a la comisión directiva para buscar esta información. El revisor de cuentas responde por el incumplimiento en las obligaciones que le impone el estatuto. Al igual que la comisión directiva, tiene una responsabilidad legal por su accionar, porque él debe fiscalizar permanentemente a la entidad y tiene el deber de documentar sus observaciones en el otro libro, que es el último que nos queda, que es el libro de informes del revisor de cuentas. No es que el revisor de cuentas una vez al año debe firmar algo que bajamos de la página de personas jurídicas que dice informe del revisor de cuentas, lo bajamos, lo
lo escribimos en el libro y ya está. No, el revisor de cuentas tiene la obligación de por lo menos hacer el informe anual, pero cada vez que fiscaliza el accionar de la comisión directiva, va al tesorero, mira cuánto dinero hay en las cuentas, cuánto dinero hay en las cajas de la entidad, cuánto se recauda por cuotas sociales, si se invierte correctamente y demás, cada vez que hace una actividad la debe documentar en este libro de informes del revisor de cuentas. Agotada la gestión interna, dice, debe acudir a la Dirección de Personas Jurídicas. Para cubrir su responsabilidad legal, el revisor de cuentas debe agotar las instancias, es decir, tiene dudas sobre cómo se está llevando o cómo se está administrando, por ejemplo, se están administrando los fondos de la entidad. Entonces, lo primero que tiene que hacer es acudir a la comisión directiva, pedirle la rendición de estas cuentas. Y si no lo hace, por ejemplo, una rendición de cuentas, acude a la Dirección de Personas Jurídicas y dice, bueno, miren, ya agoté las instancias internas. Se puede dar otros casos, por ejemplo, cuando la comisión directiva no llama a asamblea de asociados, entonces el revisor de cuentas se ve impedido de llamarlo, por ejemplo, porque no se le entregan los balances o los estados contables, va a la Dirección de Personas Jurídicas y pone en conocimiento para que el órgano de fiscalización pueda accionar y ayudarlo al cumplimiento de los fines. El revisor de cuentas es absolutamente independiente de la comisión directiva. Ustedes, cuando se constituye una comisión directiva, cuando hay una asamblea, saben que hay una cláusula que determina que los revisores de cuentas no pueden ser parientes de los miembros de la comisión directiva. ¿Por qué? Porque los deben fiscalizar, porque no deben estar limitados por nada para fiscalizarlo. Entonces es un órgano totalmente independiente. Y atención, no puede alegar desconocimiento. No puedo decir, no, yo de esto no sabía. O se hizo asamblea, pero yo no sabía que se hizo asamblea. No se puede alegar este desconocimiento porque la función del revisor de cuentas es primordial en la entidad. Yo siempre digo que al elegir al revisor de cuentas tenemos que tener especial cuidado en la elección. Por ahí hacemos las asambleas. Entonces decimos, bueno, ¿quién tiene más tiempo? ¿Quién tiene tiempo para ir, para administrar? Bueno, entonces vos sos el presidente, vos sos el secretario. Y vamos bajando. Y el que menos tiempo tiene y el más ocupado que está, dice, bueno, no, poneme de revisor de cuentas. No, al contrario. El revisor de cuentas es quien más debe dedicarle porque es un órgano unipersonal en la entidad. Entonces debe estar muy atento y tener predisposición para cumplir con sus funciones. Dijimos que el revisor de cuentas es el órgano de fiscalización interno de la entidad. También tenemos un auditor externo, que es un órgano de fiscalización, que constituye un órgano de fiscalización privada y que es el contador. Dijimos, cuando hablamos en la clase pasada, y ya lo vamos a ver en la clase próxima, que vamos a ver los aspectos contables, que la comisión directiva es la responsable de elaborar los balances, de lo que está volcado en los balances. La función del contador es auditar esos balances, es decir, que la documentación que me trajeron está reflejada en esos estados contables. Eso constituye una auditoría externa privada. Y por último, tenemos a la Dirección de Personas Jurídicas, que es el órgano de fiscalización pública. Como les decía recién, como órgano de fiscalización pública, ya lo vimos en la clase anterior, está regido por la Ley 112 de 2004, donde se establece las funciones y las facultades de la Dirección de Personas Jurídicas respecto a las entidades con personería de la provincia, y esta ley determina que personas jurídicas como órgano de fiscalización pública interviene en la constitución, el funcionamiento y la disolución de las entidades, es decir, que lleva un control permanente durante toda la vida institucional de las entidades. ¿Qué queremos lograr nosotros o qué debemos lograr como gestores de las entidades? Que la entidad permanezca en un estado regular ante la Dirección de Personas Jurídicas. ¿Y cuándo está en estado regular? Cuando cumple con todas las obligaciones ante la misma. ¿Y cuáles son estas obligaciones?
previa solicitud de autorización, la realización de las asambleas anuales ordinarias dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio económico. Debo rubricar y llevar los libros obligatorios en forma. Que no los pidamos habitualmente en personas jurídicas no significa que la entidad no tenga la obligación del llevado de los libros. Siempre decimos que cuando leemos los libros de la entidad tenemos que conocer o deberíamos conocer la vida de la entidad volcada en esos libros. Por eso es tan importante el cumplimiento de esta obligación del llevado de los libros obligatorios. Solicitud y aprobación de las reformas estatutarias. Cuando se realiza una reforma, la misma debe ser llevada a cabo o resuelta previamente en una asamblea extraordinaria autorizada por personas jurídicas, al igual que las ordinarias. Y debo informar los cambios en la comisión directiva o en las comisiones revisoras de cuentas. Lo que hablábamos hace rato, cuando se da un reemplazo por una renuncia, por fallecimiento, por ausencia, por alguna causa específica, deben comunicarse estos cambios siempre a la Dirección de Personas Jurídicas para que nosotros tengamos idea o tengamos noción de cómo está la realidad de cada entidad. Y cuando vamos a la inversa, y cuando una entidad está en estado irregular ante la Dirección de Personas Jurídicas, cuando no convoca asamblea, cuando sus autoridades se encuentran con mandatos vencidos, cuando hay irregularidad en el llevado de los libros y cuando existe acefalía, por ejemplo, por abandono de las funciones de las autoridades. Hay otras irregularidades administrativas y contables, hay infinidad que podríamos mencionar, pero estos son los casos más significativos que llevan al estado irregular de las entidades. Hay ciertos casos que se dan de ciertas entidades que no logran el llamado asambleas en tiempo y en forma. Si no llamamos asamblea no podemos considerar las memorias y balances y no podemos elegir miembros de la comisión directiva y comisión revisora de cuentas. Hay ciertos casos en que personas jurídicas puede designar un delegado normalizador para que lleve a cabo un proceso de normalización de la entidad. Este proceso de normalización tiene como fin poner en marcha el mecanismo eleccionario de la entidad. Es un proceso corto, es una medida administrativa corta en donde se designa un normalizador a pedido de la entidad y propuesto por la entidad, se entiende, no direccionado desde el gobierno, sino propuesto por la entidad, y que el cometido o la función principal de este delegado normalizador es llamar a asamblea. Entonces, dentro de esta función principal debe depurar los padrones de asociados, que es lo fundamental que necesitamos para poder avanzar hacia una asamblea y que la entidad se encauce nuevamente y tenga sus autoridades, su órgano natural de gestión, que es la comisión directiva y la comisión que son la comisión directiva y la comisión revisora de cuentas. Este proceso de normalización entonces es un proceso corto y lo nombramos aquí porque lo deben tener en cuenta o deben conocerlo para casos en donde se dificulta el llamado a asamblea dentro de las entidades. También hay casos en donde se dan irregularidades graves dentro de las asociaciones, violación de las leyes, de los estatutos, imposibilidad del cumplimiento del objeto social o hay casos en donde por resguardo al mismo interés público podemos desde la Dirección de Personas Jurídicas con intervención del Ministerio de Gobierno determinar la intervención administrativa de las entidades. La intervención es una medida extrema dentro de las facultades de personas jurídicas porque con el nombramiento de un interventor se le adjudican a este interventor las funciones propias de los órganos sociales, de la asamblea y de la comisión directiva. Son medidas extremas a las cuales nunca queremos llegar dentro de la Dirección de Personas Jurídicas, pero bueno, que se dan por estas irregularidades graves o por el mismo resguardo al interés público de las mismas.
Para cerrar, una frase que siempre expresamos en personas jurídicas que dice que una entidad que no cumple con los requisitos formales no puede crecer. Nosotros pretendemos que todas las entidades puedan llevar esta estructura en forma, ¿sí? Que la estructura interna de las entidades funcione coordinada y armónicamente para de esta manera mantener la regularidad como piso para después empezar a desarrollarnos y a crecer como entidades. Bueno, hasta aquí el segundo encuentro. Nos veremos pronto en nuevas jornadas de este ciclo de capacitación. Muchas gracias.